A ver, recapitulando un poquito de lo que ya habíamos conversado, les da el agradecimiento a todos ustedes por su audiencia y por, bueno, cualquier cosa que requieran en dudas, ¿no? Y en consultas, pueden hacerlas aquí, ahorita, en este momento, a través del chat, o dejarnos las consultas, o también pasárnoslas por los diferentes medios que hay, como correos, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver si podemos poner acá el puntero. A ver, y acá está. Listo. Entonces les decía que hasta el momento llevamos leyendo ya 6 capítulos de los 11 en total, así que hemos avanzado prácticamente la mitad de la norma. Vamos a recapitular toda la parte de la descripción general. El capítulo 2 de definiciones, el capítulo 3 de directrices, el capítulo 4 de fundamentos, el 5 de instrumentación y el 6 de encuestas de sitio y análisis de potencia del sitio. ¿Sí? Bien, como es bastante largo, vamos a avanzar, ¿sí? Y vamos a tratar de ver lo más significativo y más importante que se vio, ¿sí? Recordemos que el alcance en la descripción general es las prácticas recomendadas para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos de puesta a tierra y protección de cargas eléctricas en aplicaciones comerciales e industriales. Ese es el alcance, ¿no? Tengámoslo claro para que cuando querramos hacer las consultas normativas, sepamos que esta norma aplica aquí, ¿sí? El propósito es un objetivo principal es proporcionar un consenso de prácticas recomendadas para la protección y rendimiento eléctrico de equipos electrónicos en instalaciones seguras, como especifica el Código Eléctrico Nacional, se refiere al Código Americano, ¿sí? NFPA 70, edición 2005. Bien, en el capítulo 2, en el punto 2.2, página 5, que lo vimos en la semana 2, vimos unas definiciones importantísimas que hay que tener en consideración. Voy a resaltar bonding, que es unión, que es la interconexión eléctrica de partes conductoras, ¿no? Diseñadas para mantener un potencial eléctrico común, ¿no? Esto está en la referencia de la edición 2005 de la NFPA 70, ¿sí? Eh, Vamos a seguir avanzando. El conductor de puesta a tierra que se definió, está definido aquí, es el conductor que tiene un marco, gabinete a otro recinto de equipo al sistema de puesta a tierra de sitio. También puede unir una unidad de equipo dentro de un marco, gabinete al sistema de puesta a tierra del sitio. El electrodo de tierra revestido de hormigón o buffer, ¿no? Concreting case, es un electrodo de puesta a tierra completamente encerrado en concreto, ubicado dentro y cerca del fondo de un cimiento, zapata o plataforma de concreto que está en contacto directo con tierra. Nota, este término está definido más específicamente en el artículo 250 del NEC, del Código Americano. ¿Sí? En la semana 3, en el punto 3.1, en la página 21, vimos la introducción al capítulo 3 que se indicaba, ¿no? Se tiene la necesidad de proporcionar energía confiable, con tensión y frecuencia estables. Sin embargo, las perturbaciones son inevitables. El resultado puede ser daño, alteración operativa o ningún efecto. Uno de los objetivos de esta práctica recomendada es promover una mejor comprensión de los problemas de compatibilidad significativos y disipar algunos conceptos erróneos sobre cómo evitar o corregir problemas de incompatibilidad. ¿Sí? Bien, necesidades de estándares de calidad de energía. Las preocupaciones emergentes sobre las fallas en los equipos electrónicos y los problemas relacionados han resultado en una mayor atención a la calidad de la energía necesaria para una operación exitosa. Junto con la necesidad de energía de calidad está la necesidad de niveles prácticos de compatibilidad de los equipos del usuario final y de la definición de la responsabilidad económica en la asociación productora de usuarios. Clasificación de las perturbaciones. Esto lo vimos en la semana 4 en el punto 3.2.2 en la página 24. ¿Sí? A. Las variaciones de frecuencia son raras en los sistemas conectados a servicios públicos, pero los sistemas de distribución basados en generadores de motor pueden experimentar variaciones de frecuencia debido a variaciones de carga y mal funcionamiento del equipo
Podemos ver la figura donde se esquematiza esto, ¿no? B. Las variaciones en amplitud pueden ocurrir de varias formas. Duración extremadamente breve hasta condiciones de estado estacionario. Sus causas y efectos necesitan un examen detenido para comprender los mecanismos y definir una solución adecuada, ¿no? Esto se puede ver en el esquema de la figura de la derecha. C. Variación constante de la figura de onda de tensión que dura al menos varios ciclos. Este tipo de perturbación puede describirse como distorsión armónica porque es fácil de analizar como la superposición de armónicos de frecuencia normal del sistema, perdón, frecuencia nominal del sistema de potencia, ¿sí? Tal como lo vemos en la figura. D. La disimetría o desequilibrio ocurre cuando se conectan cargas monofásicas desiguales a un sistema trifásico y provocan una pérdida de simetría. Este tipo de perturbación afecta principalmente a máquinas rotativas y rectificadores trifásicos y, como tal, no está recibiendo mucha atención. Sin embargo, es importante para los diseñadores y usuarios de máquinas, ¿no? Lo podemos observar en la figura de la derecha. En el tema de mediciones de calidad, que lo vimos en la semana 5, en el punto 3.2.7, en la página 30, tenemos A. Para algunas personas, una sobretensión es de hecho el fenómeno que se está discutiendo aquí, es decir, una tensión o corriente transitoria que dura desde microsegundos hasta algunos milisegundos como máximo, involucrando tensiones mucho más altas que las nominales, 2 a 10 veces, ¿no? Podemos ver esquemáticamente este problema en la figura de la derecha. B. Para otras personas, una sobretensión es una sobretensión momentánea a la frecuencia del sistema de potencia y que dura algunos ciclos, con niveles de tensión que superan ligeramente las excursiones del 5 al 10% que se consideran ocurrencias normales, ¿no? Como lo vemos en la figura de la derecha. Puesta a tierra por seguridad. Una conexión a tierra. Esto lo vimos en la semana 6, en la página 33 del punto 3.3.1, ¿sí? En la conexión de puesta a tierra. En la puesta a tierra por seguridad, una conexión a tierra adecuada es esencial para el funcionamiento seguro y satisfactorio de un sistema de energía. Requisito 1. Proporcionar una ruta de baja impedancia para el retorno de las corrientes de falla, de modo que un dispositivo de protección contra sobrecorriente puede actuar rápidamente para limpiar el circuito. 2. Mantener una baja diferencia de potencial entre las partes metálicas expuestas para evitar riesgos al personal. Y 3. Control de sobretensión. En la página 34, en el punto 3.3.2, ¿no? Hablamos de referencias para el rendimiento, ¿no? Se mostró aquí la tabla 3 raya 3, medidas eléctricas y síntomas de equipos en escenarios de instalaciones difíciles, ¿no? Aquí pudimos ver varios temas que seguramente van a ser interés a la hora que los miremos, ¿sí? Conexión de puesta a tierra. En la semana 7, en el punto 3.3.4, en la página 37, eh, vimos la conexión de puesta a tierra. Eh, Corrientes y tensiones parásitas relacionadas con técnicas de puesta a tierra aisladas. Para reconocer la presencia de corrientes de tierras, parásitas y tensiones relacionadas, busque síntomas. Las corrientes parásitas a tierra generalmente exceden la fuga normal de nivel de miliamperios en el conductor de tierra que se espera de varios equipos de carga conectados. Cuando estas corrientes fluyen, la impedancia normal del cableado genera tensiones parásitas. Las condiciones que causan corrientes parásitas a veces son transitorias en lugares de continuas. En la semana 7, en la página 37, en el punto 3.3.4, vimos errores típicos de cableados que permiten corrientes parásitas a tierra. Los errores de cableado, como la unión de neutro a tierra en subpaneles, las inversiones de neutro a tierra en receptáculos o el cableado incorrecto en los equipos, son una causa común o son causas comunes de corrientes parásitas.
En el 4.1.1, en la semana 9, que lo vimos ahí, en la página 53, en el punto 4.1.1 que ya indicamos, hablamos de principales problemas de calidad de energía. Los principales problemas de calidad de energía incluyen tres categorías amplias. Primera, distorsión de la forma de onda, armónicos. Variaciones de tensión. Y tres, interferencia electromagnética. No le llamamos EMI, ¿sí? La distorsión de la forma de onda es una condición de estado estable y de frecuencia relativamente baja, normalmente menos de 3000 Hz, en múltiplos de la frecuencia de potencia. En la semana 10, en el punto 3.5.1.3 de la página 61, vimos los impactos potenciales de las perturbaciones transitorias de tensión. Se ha demostrado que las perturbaciones de la forma de onda de tensión de corriente alterna afectan significativamente tanto al sistema de distribución de corriente alterna como las cargas eléctricas. Los más importantes se analizan en el 43.2.1 a 43.2.5. Bien, en la semana 15, en la página 104, en el punto 4.7.2, vimos impedancia del sistema de potencia. En su forma básica, un sistema de distribución de energía tendría tres componentes principales que determinan la impedancia del sistema: generadores, transformadores y conductores. En una forma de un poco más compleja, los capacitores de corriente del factor de potencia, perdón, sí, capacitores, se agregan como impedancias significativas a los primeros tres tipos. Los sistemas de distribución de energía dentro de las instalaciones de cargas críticas añaden otro componente importante, un sistema UPS. El sistema de distribución de energía para la mayoría de instalaciones tiene una combinación de estos cinco tipos de componentes y la fuente de energía normal para la mayoría de las instalaciones es un transformador de servicio público. En la semana 17, en la página 121, en el punto 4.8.1, vimos que para facilitar la comprensión del sistema de los sistemas de puesta a tierra puede conceptualizarse como si tuvieran tres subsistemas funcionales distintos, sólidamente interconectados. Habla, por ejemplo, de eléctricamente, ¿sí? Son los siguientes. A. Subsistemas de protección, seguridad de personal y fallas descritos por el Código Americano. Subsistema de puesta a tierra, operación del sistema, circuitos de telecomunicaciones, transmisión de datos y señalización. Y por último, subsistema de protección contra rayos y sobretensión. En la semana 17, en el punto 4.8.3, vimos los conceptos básicos de puesta a tierra y unión. En realidad existen dos secciones en un sistema de puesta a tierra adecuados. Uno, la conexión a tierra con un electrodo puesta a tierra. Y dos, lo que el NEC llama unión. Ver la figura 4, raya 53 que la tenemos en la parte inferior. Indica la unión permanente de pinzas metálicas para formar un camino eléctricamente conductor que asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducción de forma segura a cualquier corriente que pueda imponerse, ¿no? Se indica ahí. En el punto, bueno, continuamos con las definiciones, ¿no? La definición de puesta a tierra, perdón, según el NEC. Una conexión conductora, ya sea intencional o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y la tierra, o algún cuerpo conductor que sirva en lugar de tierra. Observe también que el código dice o algún organismo conductor. En el caso de un avión, sería la estructura y el revestimiento exterior. Para un barco sería el casco, ¿no? Esto lo podemos ver esquematizado en la figura 4 rayas 54, ¿no? Conectado a tierra. Bien. En el punto 4.8.3, en la semana 18, en la página 125, vimos muchos de los problemas de conexión a tierra que experimentan los equipos electrónicos que impiden el funcionamiento adecuado son problemas de conexión. Según la terminología del código americano, el NEC, una vez más, la pregunta clave es: ¿está la tierra en el circuito?
Cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo que si la puesta a tierra es parte o no del sistema, ¿sí? Reducir la resistencia del sistema de puesta a tierra solo afecta los problemas en los que la tierra está en el circuito. ¿Mm? Para propósitos de puesta a tierra, la conexión efectiva consiste en un conjunto de interconexiones y terminaciones de conductores de tierra que en conjunto forman una ruta útil de baja impedancia en todas las frecuencias de interés para el flujo de corriente a través de ellas. Si se hace correctamente, esta disposición se puede utilizar para limitar con éxito el desarrollo de potenciales no deseados en los extremos de la conexión de unión. Así llegamos a la semana 20 y tratamos el punto 5.3 en la introducción en la página 166. Describe la gama de métodos y hardware utilizado para medir tensiones y corrientes. Especifica en el punto 5.3.1 mediciones de tensión. Las mediciones de corriente alterna están diseñadas para medir el valor efectivo de la tensión o corriente de corriente alterna al entregar energía a la carga, de modo que un watt de tensión y corriente de corriente alterna produzca exactamente la misma cantidad de calor que un watt de tensión y corriente en corriente continua. 5.3.1, estábamos hablando y continuamos con las mediciones de tensión. Matemáticamente este valor efectivo se encuentra tomando la raíz cuadrada de la media de la suma de los valores al cuadrado para las muestras de interés de tensión y corriente fundamental y armónica. Y de ahí el nombre de RMS. Antes de la llegada de la electrónica digital, los medidores de corriente alterna tenían movimientos magnéticos con una aguja adherida, como lo vemos en la ilustración. Bien, llegamos a la semana 21, en la página 169, seguimos en la introducción. En el punto 5.4.3 hablamos de probadores de impedancia de circuito de tierra. Los probadores de impedancia de tierra son instrumentos multifuncionales diseñados para detectar distintos tipos de problemas de cableado y conexión a tierra, sistemas de distribución de energía de baja tensión. Algunos instrumentos están diseñados para usarse en sistemas monofásicos de 120 voltios de corriente alterna, mientras que otros pueden usarse en sistemas monofásicos y trifásicos hasta 600 voltios de corriente alterna. Continuamos. 5.4.4 Problemas de resistencia a tierra. En la práctica, la resistencia del electrodo de puesta a tierra se prueba durante la inspección del edificio, después de su construcción, pero en algún otro momento también, ¿no? Se recomienda que las pruebas de resistencia a tierra se realicen con un instrumento con el método de caída de potencial o cualquiera de los métodos que están detallados en el estándar de la IEEE 81. ¿Sí? En mediciones con osciloscopio, esto lo vimos en la página 170 en el punto 5.4.5. En su forma más simple, el osciloscopio es un dispositivo que proporciona una representación visual de la tensión en función del tiempo. Incluso un osciloscopio con funciones limitadas puede resultar muy útil para detectar la presencia de armónicas en el sistema eléctrico. El uso de osciloscopio en estudios de sitios se ha vuelto más popular en la introducción de versiones prácticas livianas que funcionan con baterías. En la semana 22, en el punto 5, en el capítulo 5, en el punto 5.4, en la página 170, vimos lo siguiente, ¿no? 5.4.6, monitores de línea eléctrica. Los monitores de potencia son una nueva clase de instrumentación desarrollada específicamente para el análisis de mediciones de tensiones y corriente. Para esto, si gusta, puede consultar la figura 5-1 que la podemos ver al lado derecho. Son posibles mediciones en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia limitada. Cuando su costo puede justificarse, los monitores de energía son instrumentos recomendados para realizar estudios de sitio o programas de monitoreo de más largo plazo. Bien, en la tabla 5-1, que la vemos a la derecha, enumera las mediciones que pueden realizar los monitores de línea eléctrica. Aunque fue desarrollado para la aplicación común de detectar aberraciones o problemas, ¿no?, de tensión que afectan el funcionamiento de equipos electrónicos, debe entenderse que simplemente porque se detectó una variación en la línea eléctrica, el evento no fue necesariamente dañino o perjudicial para el equipo
tiempo o carga. Punto 5.4.6.3. Analizadores de formas de onda. Los analizadores de formas de onda son monitores de líneas eléctricas que detectan, capturan, almacenan y registran aberraciones o problemas, ¿no?, de líneas eléctricas como formas de onda completadas con descripciones alfanuméricas comunes a los monitores de texto. En el 5.5.5 hablamos ya de verificación de la calibración de instrumentos. Esto lo vimos en la semana 24. Como último punto a considerar, se recomienda que el equipo de medición se calibre periódicamente para garantizar la precisión. También es una buena práctica comparar periódicamente las lecturas de los instrumentos de inspección del sitio con un segundo equipo que se sabe que lee con precisión. Esto es particularmente importante cuando los dispositivos de medición se envían transportan con frecuencia a lugares de estudio. El mal manejo del equipo durante el envío puede hacer que pierda precisión. El simple hecho de tener una etiqueta de calibración válida no garantiza necesariamente la precisión. En la semana 25 vimos en la página 185 el punto 6.4. 6.4.1.1. Consideraciones de seguridad. Las consideraciones de seguridad son lo primero al realizar mediciones en sistemas de energía energizados. Algunas cuestiones de seguridad a considerar son: A. El uso de ropa de seguridad, guantes de seguridad y gafas de seguridad, ¿no?, el EPP básico, ¿sí? La OSHA exige mantenimiento eléctrico. Los trabajadores electricistas deben completar cursos básicos de capacitación en seguridad eléctrica y primeros auxilios antes de trabajar en sistemas eléctricos de corriente alterna energizados. Esto es vital y es básico. B. Trabajar en parejas. Una persona adicional puede revisar las configuraciones del equipo de prueba, revisar los resultados de las pruebas, asegurar el lugar de la prueba mientras otra persona realiza las mediciones reales y brinda asistencia médica de emergencia cuando sea necesario. C. Los instrumentos deben usarse y conectarse a tierra siguiendo las recomendaciones del fabricante. Y D. Las mediciones de continuidad deben realizarse en circuitos desenergizados. Algunas mediciones pueden requerir el uso de personal eléctrico autorizado calificado. En la semana 26, ya casi acabando, vimos en la página 188 en el punto 6.4.1.1.7 pruebas de unión de dos puntos entre múltiples referencias de puesta a tierra. La mayoría de daños causados por rayos a equipos electrónicos ocurren cuando una instalación emplea usos de múltiples referencias de puesta a tierra que no están unidas entre sí de manera intencional y afectiva. A esto, señores, le llamamos equipotencialidad y lo vimos en detalle cuando leímos la sección 060 del Código Nacional Eléctrico de Utilización. Ahí está todo al respecto. Bien, como verán, hasta el momento hemos hecho una lectura interesante, hemos hecho una lectura que pues, está cubriendo muchas partes, muchas definiciones y también está desmitificando varias cosas. No sé si, Arely, tenemos preguntas. Sí, Jorge, tenemos 3 preguntas que nos han hecho. Vamos a empezar con la primera pregunta. Igual ya saben que si desean, tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden dejar en el chat y con gusto lo podemos atender. La primera pregunta viene de la diapositiva número 5. Dice, en la definición de electrodo de tierra revestido de hormigón, concrete encased, que es un electrodo de puesta a tierra completamente encerrado en concreto. La pregunta sería, ¿para el uso de un electrodo de tierra se le añade al concreto algún o algunos aditivos en particular? Muy bien, interesante la pregunta. ¿Sí? Esto obviamente en nuestro país es relativamente nuevo, aunque ya en el mundo tiene mucha vigencia y mucha antigüedad. Eh, pues no, normalmente todo lo que es concrete encase o electrodos embebidos en concreto, normalmente se les echa un mejorador. Ya habrá oportunidad de hablar de ellos en otra norma que leamos, ¿sí? Normalmente se le echa un potencializador o un mejorador, ¿no? Con el cual lo que hago es mejoro el tema de conducción eléctrica, ¿sí?
y de esa manera bajo la resistencia, ¿no? Porque recordemos que el hormigón en sí tiene alta resistividad, entonces lo que más nos interesa en este caso no es la resistencia de puesta a tierra, sino lo que queremos es que tengamos un electrodo que nos sirva de puesta a tierra con la finalidad de interconectar otros subsistemas. Esa es un poco la finalidad. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Sí, a ver, en la presentación número 24 de la pregunta formulada, ¿está la Tierra en el circuito? ¿A qué se refiere decir que la Tierra está en el circuito? Sí, normalmente es algo que nos han enseñado muchos profesionales que han venido aquí al Perú a enseñarnos de puesta a tierra, como los colegas de Colombia, los colegas de Brasil, entre otros colegas. Y siempre ellos, es algo que valoro mucho de mi lado, ¿no? Siempre ellos todo lo resumen a circuitos. Cuando uno analiza un sistema y parte del sistema es la puesta a tierra correspondiente que está en análisis, decimos que esa puesta a tierra forma parte del circuito. ¿Sí? A veces no hacemos ese breve análisis eléctrico de circuitos y no necesariamente esa puesta a tierra forma parte de ese sistema. A eso nos referimos cuando hablamos del circuito. Ok, y la tercera pregunta sería, de la presentación 36, ¿cómo se realizaría la prueba de unión de dos puntos entre múltiples referencias de puesta a tierra? ¿Y por qué los daños causados por rayos afectan a los equipos electrónicos cuando éstas tienen múltiples referencias de puesta a tierra que no están unidas entre sí? Bien, las tres preguntas han estado muy interesantes. Felicito mucho la formulación de ellas, ¿sí? Fíjense, eh, la manera más adecuada que está en normas de verificar que un punto respecto a otro esté correctamente unido, que ahí va la pregunta, se llama prueba de equipotencialidad, ¿sí? Y digamos así por consenso, lo más adecuado es utilizar un micromímetro, ¿sí? Con un micromímetro, calibrado obviamente, puedo hacer la comparación de punto a punto y poder definir o demostrar que hay un buen nivel de interconectividad, ¿no? Por otro lado, la segunda parte de la pregunta indica eh, cómo así afecta, ¿no?, a los sistemas las sobretensiones por rayos. Bueno, esto tendríamos que desarrollarlo bastante, pero en resumen, un rayo puede caer a 5 kilómetros a la redonda y afectar a cualquier sistema. Entonces, todos los sistemas están, si digamos, yo tengo múltiples referencias a tierra, lo que voy a tener es múltiples circuitos, voy a tener muchísimos circuitos, van a generar muchos circuitos que van a estar entre sí trabajando y eso puede generar corrientes de modo común o algún otro tipo de corriente que podría dañar el sistema. Entonces, la clave aquí es la equipotencialidad, de la cual ya habló la última parte de esta lectura, pero también tener en cuenta que eh, debemos evitar en lo posible estos lazos, ¿no? ¿Cómo los evito? Simple, teniendo un único punto de, bueno, dependiendo del análisis, esto es solamente una sugerencia, ¿no? Dependerá del análisis, tener la posibilidad de no generar un circuito con un solo punto a tierra, ¿no? Es una de las cosas que se hacen, ¿no? Pero, repito, tenemos que analizar muy bien el circuito final para poder emitir una opinión más sólida y más sustentada, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta. ¿Hay más preguntas? Ok, bueno, agradecemos al ingeniero Jorge Noé por toda la presentación, por tomarse el tiempo de poder hacer este resumen de la normativa que estamos actualmente leyendo. Todavía nos falta bastante, pero bueno, ya saben que todos los jueves a las 11 de la mañana tenemos transmisiones por nuestra red de Facebook, Corporación Electronics. Aquí también le dejamos un QR de nuestro brochure para que también puedan enterarse de todos los servicios que brindamos. También tenemos capacitaciones y cursos, ya que somos especialistas en todo lo que es seguridad eléctrica. Y si desean algún tipo de consulta adicional o solicitar mayor información, no duden en escribirnos al correo de ventas @selectronics.com.pe o directamente también pueden comunicarse al número que está en pantalla. Con nosotros sería hasta el siguiente jueves. Hasta
Hasta luego.